Muy buenas tardes, compañeras, compañeros de Orgullo Escuna. Nos encontramos con un personaje muy importante de la vida sindical. Nuestro sindicato no podría ser concebido, no podría ser entendido como lo tenemos el día de hoy, sin indudablemente con documentos básicos, tan básicos como son el estatuto. Y bueno, uno de sus creadores más importantes se encuentra hoy con nosotros. Nos encontramos con Lorenzo Gutiérrez Bardales. Orgullo Escuna. Pues yo quisiera que nos dijeras cómo consiguieron un estatuto tan avanzado, Lorenzo, porque realmente para ese tiempo era muy avanzado. Bueno, es que un gran sindicato como el que acababa de nacer representaba algo muy novedoso y lo deberíamos de dotar de un estatuto y una declaración de principios que reflejara el esfuerzo para conformar la organización y la nueva idea que teníamos de su funcionamiento. La declaración de principios se alejaba del gremialismo inmediatista y planteaba un rumbo hacia la transformación del país. Eso le dio mucho prestigio al sindicato porque ya cualquier compañero o cualquier persona que leyera el sindicato sabía que se trataba de un nuevo sindicalismo. El aporte principal de ese estatuto es la creación del Consejo General de Representantes. Por primera vez fue planteado ese órgano ahí como la dirección principal del sindicato. Entre pleno y pleno del CGR quedaba como órgano ejecutor el Comité Ejecutivo, pero en donde se discutía, se debatía y se aprobaba la línea política y se resolvían todos los problemas era en el CGR. Entonces también ese modelo organizativo fue prácticamente recreado en muchas organizaciones sindicales, bueno, hasta en organizaciones campesinas y estudiantiles. Todos tenían su CGR, Consejo General de Representantes, que avanzaba hacia una dirección colectiva, que avanzaba para alejarse del autoritarismo o de un solo dirigente que decidía todo. Entonces, pues fue una gran experiencia porque respondía a los nuevos problemas del desarrollo sindical de México. Oye, me llama mucho la atención la declaración de principios. Tiene conceptos muy avanzados, sin duda tiene conceptos muy avanzados, en donde ya se está estructurando de alguna manera lo que tiene que ser en toda la expresión la democracia. ¿Cómo es concebido esa parte, Lorenzo? Bueno, tú te has de acordar que vivíamos tiempos de un sindicalismo monolítico, un sindicalismo que excluía a los trabajadores de la toma de decisiones, un sindicalismo en donde los dirigentes acordaban con el gobierno, con las empresas, qué aumento, qué prestaciones se iban a aprobar. El trabajador no tenía voz, no tenía voto. El sindicalismo en México era una forma de dominar y de someter a los trabajadores. Nosotros surgimos precisamente para enfrentar a ese modelo y para enfrentar a ese sindicalismo. Eso es muy importante decirlo. ¿Cuál era nuestra idea? Queríamos que el charrismo no enraizara en la universidad. Queríamos que la corrupción no fuera moneda de cambio en nuestro sindicato. ¿Y eso cómo se lograba? Eso se lograba educando al trabajador, pero enseñándole a tomar decisiones, a discutir, a debatir, a pedir informes y a votar desde las bases. Los delegados sindicales eran en realidad la voz de la masa trabajadora, la voz de los trabajadores de base, que la llevaban
al Consejo Federal de Representantes y ahí se procesaban las decisiones. Procuramos siempre que ningún delegado sindical y ninguna dependencia tomara decisiones por sí misma, que, digamos, comprometiera al sindicato en algunas acciones que no eran convenientes. Entonces, cualquier asunto se llevaba al CGR, ahí se discutía y entonces se convertía, digamos, en una línea de acción obligatoria para todos. Ese es también uno de los grandes aportes del sindicato. Perdón, Lorenzo. Oye, la proporcionalidad es una cosa también muy avanzada. La proporcionalidad en la unidad de la organización sindical de esos momentos, STUNAM, ¿qué papel jugó? Bueno, lo que pasa es que todas las corrientes sindicales de izquierda, todo el sindicalismo revolucionario, todos los grupos que luchaban por la democratización de los sindicatos eran excluidos siempre de las decisiones y de los órganos de dirección. Nosotros no quisimos recrear esa experiencia en la UNAM y sabíamos que la oposición, los compañeros de otras corrientes, aún que no tenían muchas coincidencias con nosotros, con la corriente roja, con la corriente mayoritaria, tenían puntos de vista positivos que se les debería de tomar en cuenta. Y qué mejor que incorporarlos al comité ejecutivo y siempre al CGR. ¿Cuál fue la fórmula que encontramos para concretar esa línea democratizadora? Bueno, que en las elecciones cada planilla se llevara la cantidad de puestos en el comité ejecutivo que correspondiera a la cantidad de votos que obtuvo. Pues de esa manera la lucha no es en vano, de esa manera se estimula más la participación, de esa manera hasta se premia el esfuerzo de corrientes minoritarias importantes para que vean que su lucha no es en vano, para que vean que no son predicadores en el desierto, sino que hacen su planteamiento responsablemente, y si la base trabajadora vota por ellos, pues que se refleje ese punto de vista en el comité ejecutivo. Después de todo, los puntos de vista discrepantes enriquecen. Los puntos de vista discrepantes ayudan mucho para que haya un mayor consenso, y muchos decían, no, pero eso nos va a debilitar, es gente que no entiende. No, eso nos da mucha fortaleza, eso le da mucho prestigio al sindicato, y también fue una de las líneas que se tomaron en todo el sindicalismo universitario y en otras partes, en otros sindicatos de industria. Oye, Lorenzo, me llega a la mente, vemos que te comentaba, el estatuto es muy avanzado, pero tiene todo un concepto de izquierda. ¿Cómo, hasta qué punto los movimientos de izquierda en ese tiempo, el Partido Comunista, estaba el Partido Comunista todavía, hasta qué, y esos movimientos de izquierda influyeron para crear este estatuto? Bueno, lo que pasa es que la izquierda era portadora de una propuesta democrática de avanzada. Por eso hubo unas expresiones muy positivas en la reunión que acaba de terminar hacia el Partido Comunista. Porque, pues no digamos, fíjate nada más lo que te voy a decir, no digamos que era un estatuto de izquierda, porque era un estatuto que reflejaba la composición plural de todos los trabajadores. En el gremio había comunistas de manera minoritaria, una gran cantidad de gente católica, pero había también trotskistas, maoístas, había partidarios de la lucha guerrillera, había mucho... Pero hablaba sobre las clases ahí. Ah, sí, naturalmente, porque como decía Benito Cristóbal Ortiz, fuimos un sindicato clasista, y sindicato clasista quiere decir alinearse a favor de los intereses de los trabajadores, ayudar a que mejoren sus condiciones de vida y de trabajo, procurar un mejoramiento constante para sus familias, y reflejaba nuestra aspiración de país también. Ahí era como si fuera
como si dijéramos un adelanto de la gran propuesta que tenía la izquierda para este país, pero no de manera exclusiva, incluyente, respetando la pluralidad, respetando todos los puntos de vista, porque en eso se finca la fuerza de los trabajadores y la fuerza de todos los ciudadanos. Oye, Lorenzo, ¿en qué momento presentan el estatuto ya para que sea discutido y aprobado? ¿En qué reunión? ¿Dónde? Bueno, parte histórica de lo que... Primero, se nombró, el CGR nombró una comisión para que elaborara un proyecto de reforma y de redacción, de un proyecto que adelantara la discusión. Entonces, ese proyecto se presentó al CGR para discutirlo artículo por artículo, párrafo por párrafo. Y ya que se tomó una orientación general, se mandó a las bases. Las bases tomaron posición, lo enriquecieron y lo regresaron para que la comisión redactora final incorporara todos esos puntos de vista. Por eso es que aparece como un instrumento muy novedoso, muy importante. No, este sindicato fue un sindicato, es un sindicato de vanguardia. El sindicato surge para beneficiar a los trabajadores con su contrato colectivo, con el derecho a la contratación, a la huelga, a la organización, por mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. Pero va más allá. El sindicato, con su surgimiento, cimbró a la universidad. La universidad estaba dirigida por grupos muy conservadores, grupos anticomunistas. Primero, una anécdota. En la primera huelga que tuvimos, había una investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales que decía: los dirigentes del sindicato son charros, son personas al servicio de Fidel Velázquez. Inclusive, en una asamblea de economía, un ilustre dirigente estudiantil, Eduardo Valle Espinosa, el Búho, decía: si ustedes aceptan que haya sindicato en la UNAM, van a tener una dirección sindical que nunca van a poder deshacerse de ellas, porque esos son charros. Bueno, ¿crees que esa idea también tenía el exrector Pablo González Casanova? No, él era otra cosa, pero voy a terminar diciendo esto. A la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales se le dijo: ¿cómo que son charros, maestra? Sí, son charros. Y por ahí hay una asamblea del CGR. ¿Por qué no va, recoge información y nos la trae para ver qué posición tomamos? Ah, sí, voy a ir. Qué sorpresa cuando regresó la maestra. Dice: me equivoqué. No son charros, son algo peor, son comunistas. A nosotros nos dio mucho gusto escuchar esas palabras, pero el sindicato cimbró mucho a la universidad. Esa forma autoritaria de dirigir la universidad, de constreñir la educación a los intereses de la clase dominante, fue cuestionada a fondo. El sindicato tenía la cláusula de exclusividad en la contratación. Nosotros, de esa manera, pudimos meter a la universidad a sindicalistas, a huelguistas, a dirigentes de movimientos campesinos perseguidos, a personas que provenían de la guerrilla. Presos políticos. Entonces, era muy solidario yo me acuerdo que era muy solidario el Estunam en esos tiempos. Nosotros aportamos mucho a la UNAM. La UNAM nos debe mucho. Y en la UNAM debería de hacerse una reflexión de todos los aportes del sindicato. Nosotros contribuimos a modernizar esta universidad, que abandonara la orientación de ser una escuela confesional, una escuela para cuadros para la derecha, y desarrollamos un gran pensamiento crítico. Influimos para que los estudiantes asumieran un compromiso muy grande con las causas populares, con la transformación de México, y en cierta forma, sin exagerar, podría decirse que el triunfo de la Cuarta Transformación, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador
en 2018 no se podía explicar totalmente si no se toma en cuenta el gran papel que jugó la lucha del sindicalismo universitario en los años 70. Eso es muy importante. Entonces nos falta hacer todavía una evaluación, un balance, para ver todo lo que se contribuyó y para clarificar las grandes tareas que están por enfrente. Ya se refería de alguna manera Roberto Borja a eso. Tenemos que ir por la conformación de un nuevo sindicalismo a nivel nacional, con sindicatos nacionales de industria. Nuestro sindicato tiene que convertirse efectivamente en un sindicato nacional de todas las universidades públicas y privadas, pero sobre todo tenemos que ir por la reforma de la UNAM y la reforma de toda la educación superior en México. Esas son las tareas pendientes que son todavía mucho más complejas de lo que hemos hecho hasta ahora. Nos encontramos con nuestro compañero Lorenzo Gutiérrez Bardales, quien es un importante sindicalista y muy lúcido todavía con toda la idea que tiene del concepto. Y frente a esto yo te quisiera preguntar una cosa. En el marco de los 45 años de la creación del STUNAM, el estatuto sigue siendo vigente. ¿Qué tan vigente sigue siendo el estatuto que tenemos en el STUNAM, Lorenzo? Bueno, en realidad ningún estatuto tiene una vigencia eterna. Ninguna ley tiene una vigencia eterna. Responde a las condiciones históricas, económicas y sociales específicas y da respuesta a unos problemas muy concretos. Pero en la medida en que vamos avanzando en la consecución de nuestros objetivos, en la consecución, digamos, de la utopía, que son pequeños pasos que damos para acercarse al horizonte, a la conquista de la utopía, se van conformando nuevas condiciones, surgen nuevas ideas, surgen nuevas concepciones y el sindicato se tiene que estar actualizando permanentemente en su idea de funcionamiento democrático, en su idea de los órganos representativos, en su idea de la relación con toda la clase obrera y con los sindicatos de otras instituciones, en su idea de qué papel deben de jugar los sindicatos en la consolidación de la cuarta transformación y en la consecución de la quinta transformación. Nosotros, como sindicalistas, no debemos de olvidar que muchas luchas del pueblo mexicano han sido derrotadas. Fue derrotado Zapata, fue derrotado Villa, fue derrotado el movimiento guerrillero. Arrastramos muchas derrotas, pero hemos aprendido de ellas. Y ahora no podemos permitir que la cuarta transformación sea derrotada. Ese debe ser el compromiso de todos los trabajadores y de todos los ciudadanos. Pues yo le quiero agradecer mucho a Lorenzo Gutiérrez Bardales esta oportunidad de platicar para Orgullo STUNAM, que sin duda pues va a ser muy aleccionador conocer los antecedentes de nuestro estatuto y de las preocupaciones hoy inmediatas que nos ha comentado aquí Lorenzo. Sin duda son muy importantes reflexiones. Pues yo te agradezco mucho, Lorenzo. A mí me da mucho gusto. Y cada que haya una oportunidad, yo estoy disponible todo el tiempo. Te agradezco mucho, Lorenzo.